Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, aquí yo un poquito perdida de las redes sociales, pero ya he vuelto. Y hoy vamos a tener una interesantísima conversación con una profesional de la medicina y de la cirugía y de la ginecología, la doctora Mónica Bonín de Argentina, que estará con nosotros esta tarde conversando sobre este abordaje integrativo en el que tenemos que darnos la mano, los médicos que trabajamos la parte clínica y quirúrgica, para conversar, para enseñar, para empoderar a nuestros pacientes de la vuelta a su salud. Esperemos un momentito para que la doctora Mónica se una con nosotros y podamos entonces comenzar con este live. Vamos a ver un momento. Muchísimo tiempo planificando este live juntas, pero bueno, no se habían dado las circunstancias, pero ha llegado el momento perfecto para ello. Sí, Mónica, sí, ya sé que estás por allí, te acabo de enviar la invitación. A ver, la tienes por allí. A ver, dale para ver si te puedes unir a nosotros. Me encanta muchísimo lo que la doctora está diciendo ahora de que debemos de convertirnos en nuestras propias cirujanas, porque en el momento en que nosotros comencemos a empoderarnos y cambiar nuestro metabolismo, eso va a empezar a ocurrir. A ver, Mónica, ¿cómo hago por acá? Ya te he enviado la invitación, vamos a volverla a activar nuevamente. A ver, mientras tanto, ustedes que están por allí, que se están uniendo con nosotros, pueden ir haciendo sus Aquí preguntas. estoy. Aquí está, qué ¿Cómo estás, emoción. Annalisa? Qué placer. Igualmente, qué ilusión, qué ilusión. Tal cual, muy contenta por fin de poder, bueno, vernos así en persona y bueno, charlar de este tema que es tan apasionante, ¿no? Sí, así es, así es. Y que cada vez tenemos más mujeres afectadas por esta situación en la que al principio decían, no, es que se está haciendo más diagnósticos, pero yo realmente creo, no sé si tú lo compartes conmigo, de que hay muchísimos más casos y cada vez Sin hay duda, más frecuencia de esta patología. Antes operábamos y conseguíamos algo que nos parecía ser algo que ni siquiera le dábamos un nombre tal cual. hace unos 20 años. Y ahora, pues casi que encontramos que va muy por encima de las estadísticas que se están diciendo. Creo que simplemente esto es algo que explota, pero al final ese iceberg de los diagnósticos está mucho más preocupantemente viéndolo cada día más. Y vemos a Coincido. nuestras mujeres sufrir de una manera que nos sensibiliza a nosotras que empatizamos también con nuestras pacientes como mujer, como amigas, eh, en la que nos duele ver lo que está ocurriendo y que nos lleva a estudiar, a profundizar cada vez más, cada una dentro de nuestra área, pero siempre en esa sinergia que hay que mantener. Sin duda, coincido en todo. Creo que hay cada vez más, lamentablemente, endometriosis, cada vez más patología asociada al estrógeno, ¿no? Un poco de eso, cada vez más patología inflamatoria crónica de bajo grado. Es como un abanico de enfermedades que tienen que ver un poco con el mismo problema, con el mismo desbarajuste hormonal, inflamatorio, metabólico, inmunológico, pero cada vez más tenemos en edades más tempranas, particularmente en lo que nos toca a las mujeres, enfermedades ginecológicas pelvianas, que lamentablemente son muy invalidantes porque finalmente desde tan tempranas edades empezamos a padecer este tipo de condiciones que afectan la calidad de vida, pero también la sexualidad, afectan la cuestión que tiene que ver con la fertilidad, y justo en una edad tan importante como es la etapa más fértil de la mujer. Entonces, es bastante preocupante porque estamos viendo un ascenso importante de todo este tipo de enfermedades. Y tiene claramente mucho que ver con estilo de vida y con montones de cuestiones bueno, que nos afectan de cerca. Así es, así es. Bueno, habíamos comentado que íbamos a conversar un poquito
para tus seguidoras y para mis seguidoras presentarnos Exacto. brevemente. Entonces, bueno, te voy a dejar a ti primero porque tú eres mi invitada. Bueno, aquí no somos ni invitada ni nada, aquí estamos las dos No, tal conversando cual. eh, de tú a tú. Muy bien. Cuéntanos un poco a qué te dedicas en general sobre el tema de la endometriosis. Estoy viniendo al patio un poco para estar más al aire libre, aprovechar que está nublado, pero bueno, está lindo para estar al aire libre. Bueno, a ver, yo empecé con la endometriosis desde hace ya unos 10 años aproximadamente. Eh, Primero porque, en realidad más tiempo, porque en realidad yo estuve en Francia en el año 2006-2007, donde empecé ahí por primera vez a tener conocimiento real de lo que es la endometriosis, ¿no? Yo sabía de la enfermedad de mi residencia, obviamente, de mi formación académica, pero nunca de la manera en que se abordaba en Francia, ya en aquel momento, 2007-2008. Yo llegué a un centro de cirugía en Estrasburgo, donde estaba el doctor Batiés, que es un referente en endometriosis a nivel quirúrgico, y bueno, ahí me encuentro con la cirugía de endometriosis, con cómo realmente se hacía esta cirugía, y bueno, con todo lo que tiene que ver con lo quirúrgico, no con nada que tenga que ver con lo clínico, nutricional y el tratamiento integral, no, la verdad que en Francia era un centro de referencia de quirúrgico 100%, venían pacientes de todos lados a operarse, porque realmente la cirugía que se hacía era de muy buena calidad, pero no había todavía este abordaje integral que tenemos ahora, pero ni cerca. Pero bueno, fue el primer momento donde yo entro en contacto real con la condición, con la enfermedad, y me doy cuenta de lo invalidante que era, de lo complicado que era su tratamiento quirúrgico, de montones de cosas que hasta ese momento no había tenido en cuenta, porque la endometriosis que aprendíamos nosotros en la facultad y en la misma residencia de ginecología, era esta endometriosis que era muy menospreciada, ¿no? Esto de, bueno, la cirugía superficial, de sacar los foquitos más superficiales y nada más, el tratamiento siempre con el tratamiento hormonal, la pastilla, y bueno, y hasta ahí quedaba, y no había mucha otra cosa para hacer. Hasta que bueno, en Francia me di cuenta que sí, que había mucho más para hacer a nivel quirúrgico, un montón, y bueno, ahí empiezo a encontrarle la vuelta a esto, ¿no? Y a apasionarme por la endometriosis, porque realmente me empezó a aparecer una enfermedad que había mucho todavía que podíamos hacer desde el lado clínico, y desde el lado quirúrgico ni hablar, y que bueno, desarrollándolo y haciendo las cosas bien, se podía llegar a ayudar a muchas mujeres. Después me tocó a mí también tener endometriosis, que siempre lo cuento, en mi búsqueda de embarazo, infertilidad, muchos años de tratamiento de fertilidad, etcétera. Bueno, me doy con que tengo endometriosis peritoneal y endometriosis ovárica, nunca tuve endometriosis profunda, pero bueno, fue como que la vida se ve que tenía que darse, este recorrido tenía que suceder para llegar ahora a ser, bueno, alguien que se dedique realmente a esta enfermedad. Y el recorrido más integral, ¿no? La cuestión más de empezar a asociarlo con hábitos, con la alimentación, con todo lo otro, fue muy personal. La verdad que no es algo que lo haya aprendido en la facultad, claramente no, ni tampoco en Francia. Es algo que aprendí en mi recorrido personal con esto, y siendo yo padeciente de endometriosis y teniendo un hijo alérgico a un montón de cosas que me obligó estudiar mucho sobre alimentación, porque tenía que darle de comer y realmente era cada vez más difícil, porque alérgico a la leche, alérgico al huevo, alérgico al gluten. Y bueno, ese camino paralelo de conciencia alimentaria que lo empecé gracias a mi hijo, se complementó después con el abordaje con la endometriosis, y bueno, y ahí empezó a surgir todo esto, ¿no? Que realmente uno después que atravesás ciertas situaciones en la vida, te das cuenta, ¿no? Un poquito el objetivo que tenían, para qué llegaron, y ahí me di cuenta un poco todo este camino que había tenido que recorrer desde el año 2006, 2007 en Francia, en adelante, todo lo que se fue dando, y que tenía que ver con que tenía que aprender muchas cosas para poder, si podía llegar a ayudar a alguien, podía hacerlo de una manera bien completa e integral. Así que bueno, así fue un poco el recorrido mío, y bueno, actualmente soy la persona a cargo del área del programa de endometriosis de mi hospital privado de Córdoba. Y bueno, realmente es un equipo de trabajo muy sólido, que tenemos ya bastantes años de trabajo en lo que es quirúrgico, y en el tratamiento clínico, médico, nutricional. También trabajo con un equipo de nutris y de personas que, bueno, que hacemos este recorrido todos juntos. Así que la verdad que es un trabajo muy lindo. Así es, porque es importante que abordemos todos los aspectos de la vida de la mujer que viene a nosotros. Eh, yo generalmente cuando doy alguna charla
con una imagen de esas que tú estás tan acostumbrada a ver, con esos abdómenes tan complejos, con tantas adherencias, con tantas tumoraciones, y hago la Tal siguiente cual. pregunta. Para que este desorden esté ocurriendo aquí adentro, ¿cuántas cosas a nivel microscópico están ocurriendo antes? Porque nos vamos, y en la mayoría del abordaje pues clásico quirúrgico, nos limitamos a quitar un tumor, a eliminarlo, pero para que él apareciera, ¿cuántas cosas han ocurrido allí? A nivel celular, a nivel biológico, a nivel metabólico, en las emociones, en cómo se relacionan esos neurotransmisores con nosotros y todo ese gran cúmulo de seres que también viven dentro de nosotros llamados microbiota y todo el medio ambiente que nos rodea, tanto físico, emocional, geológico, ondas electromagnéticas, contaminantes, no solamente los alimentos, que a veces decimos, vamos a cambiar los alimentos, pero también cómo están contaminados esos alimentos o la ropa que nos ponemos o cualquier otro de estos eventos con lo que llamamos los disruptores endocrinos. Entonces, se trataba la endometriosis con hormonas, pero al final realmente no es un problema hormonal como tal primario de nuestras hormonas endógenas, porque cuando las medimos y hacemos niveles de estrógeno, de progesterona, FSH, LH, en general están absolutamente normales, muy raro que estén pues alterados, que bueno, tengas otras cosas asociadas, pero básicamente relacionados con endometriosis allí no está, ¿no? Está más en estos disruptores endocrinos que tantas veces hemos conversado, que son los perfumes, los maquillajes, los detergentes, en los metales pesados, que actúan como esas hormonas, y esa microbiota que también tiene algo, esa mestroboloma que está encargada pues de que esos estrógenos puedan ser eliminados pues adecuadamente. Entonces, qué importante es abordar todos los aspectos. ¿Para qué? Pues estas pacientes puedan quizás estar en muchas mejores condiciones, porque básicamente es una enfermedad inmunológica, medioambiental, una enfermedad de los fibroblastos, una enfermedad que tiene que ver con las emociones también, y que a la hora de ir a una cirugía podamos llevarlas también, si es necesario hacerla, en las mejores condiciones. ¿Has visto tú, Seguro. Mónica, que en algún momento las pacientes que les haces ese preabordaje integrativo, esas cirugías son más fáciles, más benévolas tanto para ti como para el paciente evolutivamente y el posterior y las recidivas? Sin duda es que Como sí. Si supieran las pacientes cómo la calidad de los tejidos cuando uno opera y cuando opera a pacientes que han hecho un previo ajuste nutricional y un cambio en su estilo de alimentación versus aquella paciente que no lo ha hecho aún, la calidad de los tejidos es impresionante, la diferencia que hay entre el tejido de una paciente que ha hecho ya buenos ajustes, que ha desinflamado su cuerpo, que está nutriéndolo correctamente, que está recibiendo la dosis correcta de proteínas y de grasa, que yo tanto insisto, y que son fundamentales para que nuestros tejidos estén que sean de buena calidad, que sean firmes, que tengan el colágeno necesario para poder luego cicatrizar correctamente. Hay tantas diferencias entre la paciente inflamada de aquella que ya empezó un ajuste nutricional en la cirugía. Es muy notorio, sangran menos, aquellas que están mejor nutridas, tienen tejidos más sólidos, más firmes, cicatrizan más rápido, se recuperan más rápido. O sea que ni hablar del impacto beneficioso que tiene comenzar este tipo de ajustes antes de una intervención quirúrgica. Acá veo que está el doctor Del Longo, nada menos que es uno de nuestros ex presidentes de la Sociedad Argentina de Endometriosis conectado, así que un placer tenerlo, está imagínate. comentando también, un placer tenerlo aquí en esta charla, porque él también es un apasionado del estilo de vida, del cambio de hábitos, de la alimentación, ha hecho un máster en microbiota hace poco y es una persona que se interesa muchísimo en este tipo de abordaje, que es realmente el que se viene y el que tenemos obligadamente, que vamos a tener que empezar todos a considerar, y en todo tipo de enfermedad, porque claramente si no sanamos las bases, como yo siempre digo, cuando hacemos una casa, si la hacemos sobre la arena, la casa se va a derrumbar y la vas a querer volver a construir, pero se va a volver a derrumbar. Si las bases son sólidas, muy difícil que esa casa se derrumbe. Y esto pasa lo mismo con la alimentación y con el estilo de vida.
si tenés una base biológica ordenada, es muy difícil que tengas alguna condición de salud inflamatoria o metabólica y demás, como es, en este caso, la endometriosis. Entonces, claramente tenemos que ordenar la casa primero, ordenar las bases de esa casa, para luego enfrentar una cirugía o lo que se venga luego de eso, ¿no? Hay situaciones particulares donde lamentablemente hay que operar primero, condiciones donde uno llega a una paciente que ya está muy dañada por la enfermedad, con riesgo de su vía urinaria, de su vejiga, de su intestino, cosas que exigen un abordaje quirúrgico de inicio y que luego obviamente deberá ir acompañado claramente de un acompañamiento en cambio de estilo de vida. Pero si uno pudiera empezar siempre por el ajuste de estilo de vida primero y luego avanzar a una cirugía, los resultados son maravillosos, son maravillosos. Sí, fíjate, voy a ir atajando algunas de las preguntas que están comenzando y pregúntale o algo como que ella ya tiene 1 año y medio haciendo los cambios de alimentación y sin embargo sigue teniendo la distensión abdominal. No solamente consiste en el cambio de los hábitos, es como si nosotros quisiéramos construir, el ejemplo que yo siempre pongo, que queremos hacer la silla donde estamos sentadas, pero del diseño arquitectónico de esta silla tiene 4 patas y tiene el respaldar y el asiento. La alimentación es súper importante, pero es, por ejemplo, la pata delantera izquierda de esta silla. ¿Es importante e indispensable? Sí. ¿Es lo único? No. No solamente cambiando la alimentación, no voy a obtener una mejoría, a disminuir el ingreso de la toxicidad que está entrando en mi cuerpo, voy a tener una mejor absorción de los nutrientes. Más sin embargo, si no actuamos en la microbiota intestinal, en cuál es esa microbiota, no vamos a poder obtener realmente ese cambio. ¿Por qué? Porque son necesarias que comiencen a crecer ciertas bifidobacterias que son productoras de ácidos grasos de cadenas cortas específicamente. Entonces, esas bifidobacterias, al producir ese ácido graso de cadena corta, van a hacer que esos estrógenos que estén en la vía de excreción en nuestro colon no vuelvan a ser liberados y soltados para volver a ser reabsorbidos, los cuales son 10 veces más potentes que el estrógeno original, produciendo un mayor crecimiento tumoral, que también puede alterar esa microbiota y mantenerla de esa manera. Que tengamos contaminación con metales, que tengamos un déficit importante de vitamina C, que tengamos parásitos intestinales. Uno de mis primeros abordajes en las pacientes siempre es desparasitar y luego bajar los niveles de cortisol y investigar cuál es la vida de esta paciente, cuál es su autobiografía. Porque si no entramos en la autobiografía y no vemos los eventos que le han ido ocurriendo a lo largo de su vida, desde su niñez, no tratamos un poco ese subconsciente con neurotransmisores, con suplementos nutricionales de acuerdo al trauma, que puede ser el gamma-aminobutírico, la L-dopamina, el triptófano, de acuerdo, la melatonina, de acuerdo a lo que tengamos de base y del interrogatorio y la personalidad, vamos a tener siempre una permeabilidad intestinal. Y esa permeabilidad no se va a cerrar solamente con la alimentación, no se va a cambiar solamente con el estilo de vida. Tenemos que trabajar también todos esos ejes emocionales de la paciente para que puedan entonces darse todas las mejorías. Entonces fíjate que comenzamos acá a hacer esa individualización de cada una de las pacientes. Si bien la endometriosis es la expresión de algo, es como decir, es una casa, pero ¿cuántos tipos de casa hay y cuántos tipos de casa para diferentes ambientes hay? ¿Cuántas necesito distintas de acuerdo a las necesidades de lo que quiera? Entonces, y arquitectónicamente, aunque seamos seres humanos iguales, tenemos una vida, tenemos una bioquímica, una genética y una epigenética completamente diferentes sobre las que trabajar. Entonces, es muy importante que ese equipo siempre sea multidisciplinario y no frustrarnos de que hicimos ese cambio, porque siempre tendemos a hablar mucho, mucho, mucho de la alimentación. Mas para mí siempre es mucho más importante hablar de las emociones, porque si no, no cerramos esos enlaces. Si hablamos del intestino, Mónica,
y a las pacientes que están haciendo las mismas preguntas, también con el compromiso intestinal, y va más o menos la misma respuesta. Esas tight junction que tanto hablamos en el intestino son idénticas en el endometrio, son idénticas en la mucosa vaginal y del cuello uterino y de las trompas y del peritoneo, afectadas por los mismos eventos. Son cierres electromagnéticos que mantienen juntas las células del intestino o las células endometriales. Pero si yo tengo un estrés crónico con mucho cortisol, esas tight junction van a estar abiertas, no solo con un intestino permeable, con un endometrio permeable. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una infiltración y una inflamación de bacterias patógenas que me las cede el intestino hacia mi vagina, hacia mi miometrio, mi músculo uterino, produciendo entonces las adenomiosis y todas las otras facetas que tiene la endometriosis. Y para mí casi me atrevería a decir que la endometriosis comienza en el intestino y comienza en las emociones. No es el endometrio el que invade al colon, es un colon permeable con un sobrecrecimiento bacteriano invadiendo la linfa común de esos grandes vasos y gran cantidad de vasos linfáticos que unen esas tuberías, tanto nuestro sistema digestivo, nuestro colon terminal, con los órganos reproductores, los ligamentos vasos, el ovario, toda la vejiga, y por lo tanto, eso es lo que hace que esas colonias bacterianas hagan que se adhieran y haya esas adhesiones tan importantes en los fondos de saco de Douglas, ¿no? Y además, trabajos nuevos que están saliendo, ya tienen unos años, pero la investigación va mucho más allá de que no solo que la endometriosis ya no es una enfermedad hormonal, es una enfermedad del colágeno. Bien. Sí, a ver, mucho para acotar. A ver, yo, desde mi experiencia personal y profesional en cuanto a esto que decís, yo creo que mucho de las emociones y la forma en que vivimos las emociones dependen casualmente de qué orden tenga nuestra microbiota y con qué nutramos a nuestro cuerpo. Lo digo viviendo una vida de estrés importante, porque tengo un hijo con discapacidad severa y me la paso trabajando, yendo y viniendo, y el manejo del estrés es como algo que yo lo tengo que trabajar, nunca he hecho terapia, y sin embargo lo manejo muy bien, y yo creo que tiene mucho que ver con el abordaje importante, o la importancia que le he dado en mi vida a ordenar mi eje metabólico, intestino, cerebro, tal como decís, nutriéndolo correctamente y dándole al cuerpo los macronutrientes fundamentales para que el cuerpo se empiece a ordenar. Yo creo que es muy importante darle ese orden a nuestro organismo, porque ese orden nos permite ordenar la microbiota y a su vez producir la serotonina, que se produce nada menos en el intestino, el 80%. Entonces, el manejo de las emociones, el bienestar y todo lo que va de la mano de ciertos neurotransmisores que tenemos en el cuerpo, también tienen relación directa con cómo esté organizado y nutrido nuestro organismo. Entonces, tal como decís, creo que la nutrición juega un rol fundamental. Claro que lo emocional y cómo eso impacta en tu sistema digestivo, seguramente también, pero desde mi mirada por lo menos, y desde mi punto de vista personal, por cómo yo vivo, creo que lo intestinal, sanándolo con una alimentación ordenada, haciendo bien las cosas con el metabolismo y con los hábitos, es claramente importante para el manejo de esas emociones. Porque si no tenés un intestino ordenado, no lo alimentas bien, tu microbiota está desordenada, tampoco vas a tener buen manejo de tus emociones ni de lo que te pasa, porque tenés un desorden químico también que te lleva a tener tristeza, depresión, angustia, ansiedad, montones de fenómenos que tienen que ver con lo neurológico. Incluso mi hijo, que tiene un desorden neurológico, desde que yo le ordené su alimentación, es otra persona, ha cambiado enormemente su conducta, ¿no? Y tiene un montón que ver con el ajuste a nivel microbiota. Así que creo que coincido en que la microbiota es clave en el manejo de la endometriosis, coincido en que las bacterias y todo comienza en el intestino, tal como decís, y como lo decía Hipócrates, o sea, 800.000 años atrás ya existía un sabio hombre que no sé por qué los médicos dejamos de escucharlo, y que nos daba en 3 frases
ya había tirado todo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, que todo empiece en el intestino, que enseñemos a la gente a ser sus propios médicos para no necesitar nunca la medicina. Esas eran todas frases de Hipócrates. Pero nunca más le dimos bolilla y ahora es todo medicamento, cirugía y si no, no se puede vivir. Y realmente sí, el intestino es Así es. crucial en esto, es fundamental en el manejo, yo creo, como te digo, de cualquier condición de salud. Prácticamente todo empieza ahí, en cualquier desorden a nivel permeabilidad intestinal y a nivel microbiota, sin duda, sin duda. Sí, y parásitos intestinales que los subestimamos muchísimo. Fíjate que hay incluso algún trabajo que he leído por allí y que lo vemos también en nuestros países tropicales, bueno, y en todos, porque en realidad es porque aquí le damos más importancia y le damos más relevancia y lo estudiamos un poco más. Pero vemos también en nuestras niñas como los oxiuros, que son unos parásitos esos que les pica el rabito en Sí, la noche, ellos migran a la vagina y se han encontrado oxiuros dentro de las cavidades endometriales, produciendo alteraciones importantes a ese nivel, tal cual cual. puede también indicar endometriosis y alteraciones desde etapas tempranas de la vida. Y como buenos parásitos también van acompañándose de otros niños malos que son bacterias más patógenas. Exacto. Entonces, allí producen microlesiones que se van produciendo allí todo el tiempo. Y yo a mis pacientes, y invito pues a un poco a todos, siempre desparasito, de manera principalmente natural, con plantas medicinales, en lo posible. Y si tenemos que usar puntualmente algo de farmacia, pues lo utilizaremos siempre y cuando estemos muy pendientes de reimplantar la microbiota adecuada con probióticos de cuarta generación, de origen humano, no cualquier cosa, porque bueno, hay demasiados, tenemos que ir en orden también para hacer eso, pero no dejar de lado jamás la desparasitación y mantener esa desparasitación desde niñas, porque eh, esta presencia de parásitos es muy importante y cuando la vemos en nuestras pacientes, muchísimas tienen tenia solio, muchísimas tienen blastocisis ovinis, pero en una manera muy acentuada. Inclusive cuando hacemos muestras de microbiota vaginal, en todas las pacientes con endometriosis hay disbiosis Sí, de esta microbiota. Es en el 100%, no es que ocasionalmente pueda aparecer, siempre va a estar presente en todas las pacientes. Sobre todo, totalmente. yo me he encontrado muchísimas en las cuales tienen inclusive en los pólipos y endometriosis, tienen pseudomonas, klebsielas, veritelas, o sea, están creciendo en cantidades exorbitantes dentro de ese endometrio. Si nosotros no tratamos eso y solamente vamos a una cirugía, pues vamos a tener una reincidencia. Así tengamos las mejores técnicas, que para eso están ustedes, que hay pocos médicos altamente calificados como tú, que dominan la técnica de una manera muy virtuosa y qué es lo que necesitamos a la hora de complementar para que luego no haya una nueva reincidencia, porque al tener una microbiota alterada y una capacidad de los fibroblastos alterada, que es esas adherencias fuertes que se presentan allí, en el cual no hay una buena capacidad de cicatrización. Entonces la endometriosis lo vemos mucho. Vemos glándulas endometriales cuando estudiamos la anatomía patológica, pero no vemos el estroma, o sea, la base, la membrana basal, pero está sustituida por este tejido fibroso. Y este tejido fibroso, que parece casi un músculo, que es muy duro, que se llama miofibroblasto, está casualmente expresado epigenéticamente, o sea, en el mismo cromosoma que regula la insulina. Entonces, cuando manejamos índices glicémicos altos, manejamos cicatrizaciones patológicas. Igual que vemos en los pies diabéticos, el diabético que no se le cubre una cicatriz y que siempre está así, igual pasa en la endometriosis. Hay un defecto de cicatrización por un aumento de los índices glicémicos. Entonces, eso va a afectar, va a producir mayores adherencias y toda esa adherencia desordenada y que en el postoperatorio también se produzcan esas adherencias de manera patológica, haciendo que
que es una de las principales causas del dolor. La endometriosis per se, quizás podríamos decir que no duele, lo que duele es esta cicatrización defectuosa causada por los índices glicémicos. Seguro, seguro. Sí, sí, sí. 100% la insulina, además, es una hormona de crecimiento. Hay que entender eso. Entonces, a insulinas elevadas o insulinas patológicas, vamos a tener siempre crecimiento celular porque es una hormona de crecimiento, casualmente, además de estoquear el cuerpo, almacenar grasa, almacenar glucógeno en los músculos, cumple esa otra función de crecimiento. Entonces, nunca debemos priorizar siempre en lo metabólico, mantener insulinas ordenadas, casualmente, por esto que decís, que genera alteraciones en la cicatrización y por ende mayor facilidad para las adherencias, pero también por todos los fenómenos de crecimiento celular que se dan cuando tenemos insulinas alteradas en sangre y glucemias alteradas. Así que sí, sí, coincido absolutamente. Hay muchas chicas que están preguntando, y me parece que vamos a tener que hablar un poco más de eso, de cómo se hace la Sí. desparasitación, que por ahí tampoco es para que todo el mundo se empiece ahora a desparasitar por su cuenta y empezar a hacer cosas, No, porque no. no estamos fomentando eso, pero bueno, por ahí que puedas contar cómo se hace el diagnóstico y cómo quizás se pueden tener herramientas para desparasitar. Sí, principalmente tenemos varias cosas. O hacer los parásitos emergentes, que es lo que es una de las exámenes en los que los podemos ver muy bien, porque no solamente vamos a ver tanto los parásitos que están intraluminales, o sea, dentro del tubo digestivo, en las lombrices, sino también podemos ver parásitos que están intracelulares, como son las ciclosporas, ¿no? Entonces, de todas maneras, la desparasitación tiene que ser guiada siempre por el médico e individualizada. Hay cosas que podemos hacer desde el saber popular, como puede ser tomar plantas medicinales, la artemisa, una verdolaga, aquí hay una hierba que se llama epazote, pero igualmente cuando nos pasamos y no sabemos tomarlas pueden ser tóxicas también para nuestro cuerpo. Entonces siempre es importante que acudan a un médico que las guíe, que sea especialista en eso, para que puedan hacer la desparasitación adecuada. Por ahí decían que si el ayuno mata a los parásitos, no, realmente el ayuno no mata a los parásitos. Ellos tienen unas capacidades de sobrevivencia bien importantes y el ayuno no lo va a matar porque él se va a alimentar de tu hemoglobina, de los nutrientes y de todo lo que tiene por allí, va a mantener abiertas las tight junction y si son unas tenias también se van a nutrir hasta de nuestra propia hierro y hemoglobina. Entonces, eso es muy importante que primero hagamos un buen diagnóstico, un buen estudio de la microbiota. Si tenemos accesibilidad a ello, sería bien interesante, porque no todos tenemos las mismas alteraciones de las microbiotas o hay un sobrecrecimiento de cándida o no. Aunque generalmente la cándida para mí no es la chica mala de este asunto. La cándida es el bombero. Y el bombero, para ayudar a que no mueras por un incendio, por un sobrecrecimiento de Escherichia coli y otros patógenos, pues ella va a crecer. Y como buen bombero, va a producir un daño colateral, va a romper en la puerta, el vidrio, va a poner el extintor. Entonces, al sobrecrecer ella, pues también va a producir algún daño. Y después no tenemos que ir a por la cándida de entrada, deberíamos de ir a decir qué nos está diciendo la cándida que está ocurriendo para entonces ir a por la microbiota que está alterada y por los cambios de hábitos, para bajar el cortisol, disminuir los índices glicémicos, los alimentos ultraprocesados, hacer ejercicio. Entonces vamos más o menos siempre a parar en las mismas causales, ¿no? Tal cual. Eh, sí, por ahí decía también alguien, las niñas casi todas tenían colitis ocivo. Sí, muchísimas de las patologías con endometriosis son debidas, siempre tenemos esa historia personal, son niñas que cuando eran pequeñitas lloraban muchísimo, tenían muchos cólicos, las mamás no sabían que eran intolerantes a la leche, o luego le fueron incorporando la leche a lo largo de la vida con queso y con el queso lo toleran un poquito más, pero sin embargo te produce un aumento de la inflamación. Entonces, como tú bien decías, Mónica, tenemos una inflamación de bajo grado del sistema inmune, que por ser de bajo grado es peor que sea de alto grado. De alto grado me da un shock anafiláctico, voy a la urgencias, me ponen adrenalina y me voy a mi casa y sé que eso no lo como más. Pero el que me produce de bajo grado me está haciendo una lesión y una erosión poco a poco sin darnos cuenta, ¿no?
Seguro, seguro. No, el síndrome inflamatorio de bajo grado, yo creo que es la nueva pandemia, ¿eh? No, definitivamente, no hay persona en esta tierra, pocos son los que se salvan de tener algún grado de síndrome de inflamación de bajo grado o síndrome inflamatorio de bajo grado, porque es todo lo que está contando, ¿no? El estilo de vida que llevamos, entre cuatro paredes, poca exposición solar, poco movimiento, alimentación al paso, lo que encontramos en la calle, comemos, lo que hay, multiprocesados, gaseosas, que antes no eran de consumo habitual, ahora son de todos los días y están metiendo colorantes, químicos, endulzantes, azúcares, en una bebida, en algo que encima te genera un gasto económico y que podrías evitarlo consumiendo agua. Las aguas potables que vienen con excesiva cantidad de cloro y que también alteran, obviamente, nuestra microbiota. Entonces, estamos rodeados de un enorme cambio a nivel medio ambiente y a nivel nutricional que nos lleva, nos predispone al tener algún grado de síndrome inflamatorio crónico de bajo grado. Y esta situación de síndrome inflamatorio, para que lo entiendan las que están conectadas, es un estado como hiperreactivo de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune está respondiendo o apagando incendios, como los bomberos que contaba Annalisa, apagando incendios en todas partes del cuerpo porque están entrando agresores a la sangre que no deberían ingresar, estos parásitos que nombrabas, toxinas, noxas, sustancias que no deberían tener contacto con nuestra sangre nunca, están atravesando la barrera intestinal por esa permeabilidad que tenemos, y eso nos lleva a hacer una hiperreacción del sistema inmune. Entonces el sistema inmune hiperactivo, así como está tratando de matar todas esas cosas que ingresan, también genera autoinmunidad y empieza a desarrollar anticuerpos contra nosotros mismos, contra nuestros propios órganos, contra nuestros propios sistemas. Entonces se genera una cascada de eventos que es muy inflamatoria y muy negativa en nuestro cuerpo. Sí, así es. Fíjate que inclusive todos estos disruptores endocrinos que hace tantos años se pusieron tantas amalgamas de mercurio en las bocas de nuestras mamás o de algunas pues, de nosotras y que se transfieren a través de la placenta a nuestros hijos, entonces actúa como un disruptor endocrino y generalmente cuando muchas veces vemos endometriosis en niñas que incluso todavía no han tenido su menarquia, vemos que hay mucha contaminación también con metales pesados, algo que tenemos que pensar y que tenemos que estudiar. Igual el arsénico que se utiliza como eh, eh, fertilizante en el arroz de grano corto, que se les da muchísimo, que incluso lo vemos en los niños neurodiversos, que también, y en muchas pacientes con endometriosis, que no tienen buena capacidad para poder desintoxicar el cuerpo por alguna sí, pues enzimas hepáticas, ¿no? Entonces vemos que son acumuladores de todas estas sustancias, por lo tanto tenemos que pensar en ellas y poder actuar sobre ellos de una manera bien cuidadosa y no ir por allí a quitarse las amalgamas de mercurio sin ningún protocolo. Yo no las quitaría ni con protocolo, ojo, porque es con un intestino permeable, cuando movemos esos metales pesados y la gente empieza a tomar clorela, porque el Instagramer de turno lo dijo, entonces el metal se mueve, se vuelve a reabsorber, no se puede excretar, el intestino está permeable, el endometrio está permeable, se vuelve a ingresar al cuerpo, entra a la célula, se oxida dentro de la célula y salir de segunda opción es muchísimo más complicado. Entonces, cuando vienen a nosotros nos encontramos un paciente que está muchísimo más complicado que al principio por estar dando tumbos y estar también escuchando a cualquier persona que comienza a hablar, que es una cosa que también como médicos nos preocupa muchísimo, que hay muchas personas tratando de disuadir a los demás, creyendo que son dueños de la verdad, cuando nosotras, mientras más estudiamos, sabemos que menos sabemos, entonces, o que todavía nos falta tanto, tanto por aprender, por estudiar, y que a veces decimos, Eureka, wow, esto está nuevo, y con la capacidad, pues, de integrar. Es bien importante que la paciente esté informada, pero la información te tiene que llevar a escoger a tus médicos con capacidad y con criterio humano y académico para que puedas estar en las mejores soluciones y no empíricamente y no sobre un solo factor, porque desde ahí viene también mucha
mucha más decepción, muchísimas veces que vemos en nuestras pacientes, ¿no? Seguro. Eh, sí, ¿qué más teníamos por allí por comentar, Mónica? ¿Qué has visto por allí para responder? Eh, Hablan, bueno, de nada, de la importancia de toda esta información, de cómo la alimentación influye un montón desde la crianza de nuestros hijos en adelante. Hablan de endometriosis y Helicobacter pylori, y en esto quiero detenerme un minuto porque yo estuve en un congreso de medicina Sí, funcional ahora hace poco, que se llama Keto Santiago, ahora se va a llamar Life Summit, porque va a empezar a ser como un encuentro para hablar de varios temas de medicina funcional y no solamente del abordaje citogénico. Y fue maravilloso y hubieron exponentes, te diría, mundiales del tema. Estuvo el doctor Jaramillo, que para mí es uno de los primeros pioneros, por lo menos latinoamericanos, pioneros en hablar de esto, de la medicina funcional como abordaje de las enfermedades crónicas. Estuvieron otros importantes referentes, una doctora, no recuerdo el nombre, Winters, creo que es el apellido, que hablaba de abordaje metabólico del cáncer, bueno, un montón de referentes muy buenos. Y justo el doctor Jaramillo dio una charla, como una especie de pequeño micro de 3 horas hablando de microbiota, y hablaba un poco de la importancia de la acidez en el estómago, por ejemplo, algo que no le damos importancia, como al contrario, en la medicina siempre nos hemos ocupado de frenar esa acidez con antiácidos, con bomba de protones para no producir ácido, y cómo es tan importante ese ácido en ese momento, en ese lugar, para casualmente matar montones de gérmenes, matar bacterias, matar parásitos, matar destruir un montón de cuestiones que no tienen que atravesar el aparato digestivo para hacer el proceso digestivo correctamente, y dentro de esas bacterias que se ven favorecidas en el crecimiento en el estómago por la inhibición crónica a veces del ácido estomacal, estaba también el Helicobacter pylori, una bacteria que no debería estar en ese lugar y que se desarrolla exponencialmente a fuerza de un importante cambio en la microbiota, ¿no? Una disbiosis que tiene punto de partida en la boca, en la lengua y en todos los gérmenes que nacen primero ahí, y que luego, bueno, se va trasladando hacia el estómago, donde encuentra un ambiente propicio cuando alteramos el medio ambiente que tiene que tener el estómago. Así que el Helicobacter pylori es quizá de las bacterias, de las primeras bacterias que te marcan una disbiosis intestinal, es de los primeros agresores que te están marcando que tu intestino y tu sistema digestivo no están funcionando bien, porque no debería esa bacteria desarrollarse en ese lugar. Así que no digo que tenga relación directa con la endometriosis, pero sí tiene relación directa con una disbiosis. Y ese, como decíamos recién, la disbiosis es el primer paso para llevarnos a un montón de otros procesos en nuestro cuerpo, dentro de los cuales obviamente la endometriosis forma parte. absolutamente, tienes absolutamente toda la razón y esa es la respuesta para mí también correcta. ¿Ok? Porque si bien la Helicobacter pylori forma parte de nuestra microbiota del estómago y del intestino delgado, el que ella entre hacia la mucosa y la invada es como cuando tenemos una herida. Tenemos bacterias que nos protegen la piel, pero si yo me hago un corte, esa misma herida que es inocua y protectora, si entra a mi dermis a través de una herida, entonces puede producirme una infección. Igual pasa con el Helicobacter pylori, pero porque él entró, él fue el que abrió un huequito, porque él creció, porque le provocó visitar ese otro lugar, absolutamente no. Ahí hubo una serie de eventos que produjeron un cambio en ese pH, que puede ser muy bien los niveles de estrés, porque está motivado, o sea, esas bombas de protones también están guiadas por el sistema parasimpático y simpático, por el mismo nervio vago. Y entonces, al estar pues, en un estado de simpaticotonía, o sea, de estrés completamente, o sea, mucho tiempo, pues se van a alterar esas bombas y ese equilibrio entre el ácido clorhídrico y el bicarbonato, produciéndose entonces erosiones y produciéndose una invasión. Otra de las cosas que cambia muchísimo el pH es el exceso del consumo de las harinas ultraprocesadas, del gluten. Entonces, eso altera muchísimo ese pH, favoreciendo que ese helicobacter también sobrecrezca y pueda crecer en el lugar en donde él está inflamando, porque vemos que muchos pacientes que tienen acidez, al quitarle las harinas refinadas, los dulces, inmediatamente mejoran el síntoma. Tal ¿Sí? cual. Entonces,
allí también tiene que ver, que tenga que ver directamente, es lo que tú dices, es una alteración de la microbiota. Y ya que estamos subiendo un poquito, uno de los factores más importantes que también vemos relacionados con la endometriosis es la salud bucal, la producción de sarro dental, las encías, sobre todo. Todos los problemas de periodontitis van a producir alteraciones en el endometrio y en los embarazos. Desde que estudiamos obstetricia del tiempo de antes, aún sin saber por qué y para qué, mandábamos siempre a nuestras pacientes, ¿tienes caries? Hay que trabajar la boca inmediatamente. ¿Por qué? Porque las células que están dentro de la encía, que se llaman células dendríticas, son unos macrófagos, unas células de limpieza que pertenecen al sistema inmunológico, y se han marcado y se han encontrado en el endometrio. Y se han encontrado que esas mismas bacterias patógenas, las perfidormonas gingivalis, en pacientes con endometriosis, con tumores endometriales. Igualmente son las encargadas de colonizar la placenta para producir esa primera carga genética de la microbioma que va a tener nuestro bebé. Entonces es tan importante mantener la salud bucal, incluso esas ventanas en las cuales vemos la capacidad de implantación endometrial en los embarazos y las fallas que hay en tantos in vitro por la baja receptividad endometrial es debido a esa alteración en esa microbiota, y casi todas esas pacientes cuando la estudiamos tienen un problema en su cavidad bucal. Claro, y cómo la salud bucal se empezó a alterar también en este último tiempo dramáticamente por, casualmente, los alimentos multiprocesados, los azúcares en exceso, las harinas en exceso, todo lo que no deberíamos comer, porque si nosotros comiéramos lo que tenemos que comer, la salud bucal no tendría por qué alterarse, no tendríamos por qué tener caries. O sea, la misma saliva y los mismos gérmenes buenos que viven en nuestra boca deberían atacar a estas bacterias malas, y debería haber un equilibrio en la microbiota de la boca que se altera producto de la forma en que vivimos, cómo comemos, el estrés, la mala higiene, todo lo que has contado, pero yo creo que influye una barbaridad el cambio enorme a nivel nutricional, que ha hecho que el ser humano deje de usar su boca como tiene que usarla, deje de incluso masticar y rumiar sus alimentos para consumir alimentos más blandos, mucho menos, de menor calidad y de menor dureza y de menor trabajo para la boca, que hace que también se altere un montón el proceso de pH y de funcionamiento de los microorganismos que viven ahí. O sea, cómo tiene todo que ver con todo finalmente, ¿no? Cómo la humanidad fue trasladando un montón de problemas inflamatorios a fuerza de montones de cambios que ha tenido en su estilo de vida, porque el ser humano histórico, primitivo, no vivía como vivía ahora, pero el metabolismo, la biología de ese ser humano primitivo sí es la misma que la que tenemos ahora. Entonces, hemos cambiado dramáticamente el estilo de vida, pero somos en esencia, biológicamente, ese mismo ser humano. Entonces, realmente, claro, es inevitable no tener problemas. Sí, y me atajo un poco a tu conversación de este momento desde la antropología, cómo nos preocupa como ginecólogos, como mujeres, como habitantes de este planeta, cómo se está afectándose la reproducción humana. Cómo estamos en lo que llamamos un cuello de botella evolutivo, en el cual cada vez es mucho más difícil tener hijos, en la que tenemos y necesitamos tanta ayuda para poder hacerlo, en que nuestra capacidad de reproducción ha disminuido, en el que el envejecimiento de los óvulos y la calidad genética de esos óvulos está disminuyendo, porque estamos en un mundo tóxico desde todos los puntos de vista y el ser humano está tendiendo a disminución y quizás a la extinción, pero no hablemos todavía tan allá. Pero cada vez las mujeres están más enfermas, con menos capacidad de reproducción, además con tanto sufrimiento y una calidad de vida tan afectada que nos debería de llevar a una grandísima reflexión como seres humanos de qué es lo que está ocurriendo y que debemos de actuar, como tú misma lo venías diciendo en tus últimos posts, como nuestras propias cirujanas, como nuestras propias salvadoras. Yo siempre siento que perdemos muchísima energía
con pancartas en los gobiernos, en los congresos, en algunas de las otras cosas. Debemos de enfocarnos un poco más en el autocuidado, en el autorrespeto, en el mantener un estilo de vida lo más paleolítico posible, en movimiento, en comida natural, en pensamiento, en grupos de amigos, en unas socializaciones saludables para cada uno de nosotros, para que de esa manera podamos realmente estar mucho mejor. Cuando le estamos desgastando mucha energía en pedir afuera lo que nosotras somos las que tenemos que ir haciendo, estamos también generando muchísimo más cortisol. No digo que haya que luchar también para los sistemas, pero el sistema no está diseñado para ampararlos. El sistema está diseñado para la comercialización y el marketing generalmente. Entonces, bueno, quería Sí, que dijeras un sí, poco un mensajito para que vayamos como concluyendo cuál es tu por reflexión ahí que me encanta. quiero ir siendo de las que habla, como decís vos, a favor de que cada cual se ocupe de su salud. Quiero hacer una reflexión referido a la medicina y que por ahí las pacientes, por ahí, que nosotros dos somos médicas, pero la gente que no tiene conocimientos médicos le echa mucho la culpa, ¿no? Al médico, al profesional, de que porque nunca no me dio bolilla, nunca me habló de alimentación, nunca me dijo nada el doctor, nunca me dio la información. Es que el doctor tampoco tiene la información. Lamento decirles a todas, nosotros en la escuela, en la Facultad de Medicina, no aprendemos nada de todo esto que estamos charlando en este momento. Esto es un recorrido personal que hemos hecho Analisa y yo por nuestra cuenta, porque la medicina enseña a tratar enfermedades de la manera pragmática, con medicación y con cirugías, no enseña a estar sanos, no nos enseña a hacer prevención real. La prevención que conocemos actualmente en la medicina actual es hacer estudios precoces para el diagnóstico oportuno de una enfermedad. Pero la prevención real no es esa, la prevención es todo eso que estamos charlando, es ir a las fuentes, ir a las bases, es ajustar todo lo que tenemos que ajustar para que nuestro cuerpo se ordene y sane. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, no digo que no sea culpa de los médicos, yo creo que es culpa de un sistema de salud que, bueno, le conviene, entre comillas, funcionar así, porque hay muchas industrias y muchas cosas que dependen, ¿no? de este sistema de salud que está tan dañado, pero no es el médico en el consultorio que lamentablemente no tiene probablemente el conocimiento ni siquiera para su propia salud, porque uno ve médicos que están en peor estado de salud que los pacientes más de una vez, pero no es ni siquiera el médico el que puede darte estas respuestas. Son estos espacios, es el autoconocimiento, es ser autodidacta con la información que manejamos, es leer mucho, es instruirse, pasa por una responsabilidad individual, el tomar las riendas de la salud y hacer lo que haga falta desde el lado personal para que esto funcione, ¿no? Comprometerse con esto, comprometerse con un cambio, comprometerse con un ajuste nutricional, metabólico, inmunológico, de estilo de vida, hacer como un pacto con nosotras mismas para realmente poder salir adelante. Así es. Y buscar, ahí preguntaban cómo hacer, buscar, cambiar de profesional hasta que encuentres y que sea más exacto para ti. Porque, como bien decías, esto quita mucho tiempo, no lo quita, amerita que dediquemos mucho tiempo a la paciente. No todos tienen el tiempo, no todos tienen esa vocación, no todos están en ese nivel de evolución humanitaria para hacer ese servicio, porque bueno, es lo que hay y es igual que cualquier profesional, hay una gran variedad para todos. Y cada uno debe escoger el que sienta que empáticamente el que mejor va a contribuir y de acuerdo al nivel de conciencia siempre seremos atraídos por las personas que sean afines para nosotros y saber discernir quién es y quién no es. Así es, Bueno, Mónica, así es. encantadísima de haber conversado contigo. Igualmente. No sé si quieres dar una reflexión final, pero bueno, de verdad que muy ameno y todas las que han estado aquí, las que estarán y las que lo mirarán luego en los diferidos por tanta participación. Así es, un placer haber compartido este espacio, decirles que no se desesperen, que no se culpen, porque muchas pacientes también toman esto como que entonces es mi culpa y bueno, es todo culpa mía de que tengo esta enfermedad, no es tu culpa,
estamos inmersos en un mundo que no está preparado para hacer prevención de este tipo de cuestiones y bueno, va a seguir pasando, va a seguir habiendo cada vez más, lamentablemente, endometriosis porque todavía no tenemos esta información a viva voz, de manera masiva, pero a todas aquellas que ya tienen la información, que ya saben que hay mucho que se puede hacer desde la vida cotidiana, pónganse manos a la obra, a tomar medidas en sus vidas personales, que no los va a defraudar nunca el cambio de estilo de vida en los síntomas y en los fenómenos que se producen en el cuerpo cuando hacemos los ajustes necesarios y correctos. Y bueno, agradecida a Analisa de este espacio y nada, muy contenta de haber podido compartir. Gracias, igualmente. Bueno, ya estaremos haciendo algunas otras cosas juntas y podemos seguir pues conversando. Encantada y muchísimas gracias y todo lo mejor para ti. Y gracias por todo tu aporte maravilloso, tanto como mujer, como médica, como grandísima cirujana que eres a este planeta y a estas chicas y a sus familias, porque eso también es una enfermedad de su comunidad. Muchísimas gracias y gracias a todas. Feliz tarde. Adiós, gracias a vos. Beso Adiós, grande a todas que están por allá. adiós, un Adiós, beso. hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todas las que han estado por aquí, a todas las que han participado en este directo, por todas sus lindas palabras. Ustedes son las principales divulgadoras de todo, las que a través de sus asociaciones de endometriosis, de sus grupos de familia, de las personas con las cuales ustedes se reúnen, van a poder ir haciendo una divulgación cada vez mayor de esta información. Muchísimas gracias por estar allí y por ser unas mujeres empoderadas y endovencedoras.